Alberto Bengolea, candidato del Partido Popular Cristiano, está con nosotros. Gracias por venir, candidato. Cristian, encantado de venir. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Candidato, a ver, algo que justamente me comentaba fuera de cámaras mientras veía eso, ¿no? Digamos, este acercamiento con APP, se filtró justamente un audio, pero aquí también le decían, quizá eso puede explicar el acercamiento con Alianza para el Progreso, pero por el cargo que justamente usted había tenido en la Universidad Señor de Zipán. Quiero que justamente nos lo diga ahora en cámaras, ¿no? Con todo gusto. El acercamiento comenzó, eso sí es verdad, acuérdate, durante el periodo congresal del 2011 al 2016, trabajamos juntos en esa Alianza para el Gran Cambio, ¿te acordarás? Sí. Ahí hubo todo un trabajo juntos. Pero en mi vida profesional, lo que yo hice fue ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán, que es de propiedad de Rosa Núñez. No voy a entrar en temas personales, pero... Bueno, creo que a cualquiera que ha leído el libro de Christopher Acosta conoce esos temas personales. O sea, no hay ninguna cercanía con César Acuña. Sí, ha sido su esposa, pero digamos... no diré más, simplemente no. Ok, pero ¿por qué se planteó en un momento en el Partido Popular Cristiano la posibilidad de ir en alianza con APP? Oh, pero ya es tema pasado, estamos a 3 semanas de las elecciones, Cristian, pero simplemente porque nosotros habíamos comenzado un trabajo muy largo, con mucha anticipación, para tratar de buscar un amplio entendimiento. Y durante mucho tiempo trabajamos conversando con muchos de los que hoy son candidatos y no se logró. Eso fue lo que quedó al final, digamos, del camino, que también se cayó, así que es una muestra más de la incapacidad que tenemos en el Perú de ponernos de acuerdo, ¿no? Yo le quería preguntar, antes de ir justamente al tema de, digamos, la bancada, ¿no? Al Congreso del Partido Popular Cristiano y todos los problemas, obviamente no podemos dejar de hablar de la partida de Luis Bedoya Reyes. Sin duda. Se fue, no podía ser eterno, pero nos duró 102 años maravillosos, en donde ha dejado un testimonio gigantesco para el Perú. Creo que es el mejor político que ha tenido el Perú en el siglo XX, sin duda, porque reunió muchas cosas. Así nomás no se reúnen todos los adornos que él tuvo. Mira, nos dejó una doctrina muy sólida. O sea, eso de que yo pienso y a mí me parece, no. Él fue con la humildad y con su capacidad de inteligencia de encontrar en la doctrina social cristiana una doctrina sólida que entregar a los peruanos. 1. 2. Su brillantez de ideas para hacer que esa doctrina que está, digamos, en el mundo arquetípico, diría Platón, aterrizarla a la tierra y decir, ok, a la realidad peruana, ¿cómo se aplica y cómo se transmite esto en planes de gobiernos? Fue un brillante legislador, el arquitecto de la Constitución de 1979, que a mí en lo personal me encanta. Fue un gran ejecutor, el mejor alcalde de la historia de Lima, yo no tengo duda al respecto. Entonces, mira, tú andas uniendo cosas y me parece que fue el político más importante y además un hombre que nos dejó todo este legado gigantesco y uno que es más importante todavía, su ejemplo de vida. Bedoya te enseñaba con sus gestos, con sus actitudes, con sus decisiones. La más notable y la que más se recuerda es sin duda el momento en que se dio la presidencia de la Constituyente, que él podía tenerla, la tuvo servida en bandeja y hubiera sido un merecido encargo en su biografía política. Y él dijo, no, el Perú está primero y en estas circunstancias le corresponde la presidencia al enemigo político, al rival político, y se la dio sin nada a cambio. O sea, ese tipo de gestos de Bedoya son los que van a quedar para siempre, ¿no? ¿Por qué nunca alcanza, digamos, esa brillantez política para, digamos, estar cerca de haber sido elegido presidente de la República? ¿Crees que fue el timing o crees que finalmente le faltó enganchar con una parte de la población del electorado peruano para haber dado ese salto? Pasaran muchas cosas si yo quisiera más bien. En estos días comprenderás, Cristian, dentro de mi luto, porque paralizamos actividades de campaña, he escuchado entrevistas a Bedoya. Me he pasado escuchando entrevistas a Bedoya. Y esta pregunta se la han hecho, en caliente. Y las respuestas de él son notables. Simplemente diré que no se dio la oportunidad, que Bedoya fue un político íntegro, que hizo las cosas que tenía que hacer, aunque le costase. Y ese es otro ejemplo que nosotros seguimos, aunque nos cueste. Hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo que está bien, aunque cueste. Y si el costo es, por ejemplo, y aquí no ganar una elección. No solamente no ganar una elección, sino la posibilidad de, justamente, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué tan baja aprobación en las encuestas y la posibilidad también de perder justamente la inscripción en esta elección, candidato? Quien juega o quien participa en una competencia puede ganar o puede perder. Napoleón decía, usos son de la guerra el vencer o ser vencido. Lo importante es ser grande en la batalla. Entonces, si tú te sometes a una competencia, puedes ganar o puedes perder. Entonces, lo importante es cómo ganas o cómo pierdes. En el caso nuestro, cómo no, las reglas determinan que si nos va muy mal, yo niego esa posibilidad, podemos hasta perder la inscripción. Yo creo que podemos ganar todavía porque el tema es bien concreto, Cristian, te volteo la pregunta y te digo, ¿cuándo en la historia de los últimos 30 años del Perú? Alguna vez ha ocurrido, es verdad, pero en general, la encuesta un mes antes
¿tenía mucho que ver con el resultado final? Respuesta no. ¿Tanto así? Pero por Dios. Pero me puede decir cuál, por favor, porque por ejemplo el año pasado... el año pasado... En el 2016, no me refiero al año pasado cuando usted fue la alcalde, en el 2016 ya estaba Keiko, PPK y Verónica Mendoza y Barnechea con 12, 3, o sea, algo muy cercano a lo que terminó siendo la elección final. Pero que no terminó. A ver, vámonos a 1990. Un mes antes de las elecciones, Vargas Llosa tenía 47-48% de intención de voto. Fujimori no estaba en la foto. Y eran poquitos candidatos, ¿eh? No habían tantos como ahora. El último año nada más, los pescaditos no aparecieron en la foto, los pescaditos fueron un fenómeno del último día. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Porque el Perú, infelizmente, decide su voto al final. O sea, según los últimos estudios que yo he repasado, el 20% del electorado decide el voto en la cola y el 22% una semana antes. Estamos hablando de un volumen de 42% de electores que deciden en los últimos 7 días. Por tanto, Cristian, 30 días son una eternidad. Y no marcan lo que se dice, la foto del momento, pero no marcan la realidad final. Y a las pruebas me remito, repásalas. Es un lindo tema de historia. Alguien tiene que hacer una tesis sobre ese tema. Es que es un súper tema. Esa es la figura, pero justamente, digamos, la excepción que confirma la regla. La figura del outsider no ha vuelto a aparecer como apareció Alberto Fujimori en los 90. Y salvo, perdóname, y más aún en la actualidad, en donde hay tanta dispersión de votos. Es peor todavía. Claro, porque ya no es como, tú me estás hablando del outsider. Claro, outsider era Fujimori, pues que de nada pasó a una votación espectacular en 2 semanas, 3 semanas. Hoy ni siquiera esa espectacularidad es necesaria, porque quien gana las encuestas está en 10%. O sea, pero justamente no es yo leía ¿no? algunos analistas de, Alfredo Torres, Ulpito Raudi, decían que, claro, a diferencia de otros, quizá los votos que están indecisos no es que vayan a ir solamente a un candidato como usted. Entonces, digamos, yo entiendo que usted piensa positivo, pero ¿por qué cree que finalmente no está apareciendo en las encuestas? Y ojalá, como usted dice, seguramente quizás nos podamos equivocar y dé un golpe de suerte, pero ¿por qué hoy no está apareciendo? ¿Y por qué, por ejemplo, gente cristiana, religiosa, va a darle su voto más que todo a Rafael López Aliaga, que el Partido Popular Cristiano, que no ha enganchado el PPC con finalmente esa figura? Diferenciemos cosas. Yo no mezclo la religión con la política. Yo sé que López lo está haciendo, yo no lo hago, me parece una falta de respeto. La religión va por un lado y la política va por otro. El Partido Popular Cristiano sigue principios cristianos, pero no es confesional y no vamos a mezclar una cosa con la otra bajo ningún punto de vista. Así que por ahí no pasa. Sí, pero todos los que están apoyando a Rafael López Aliaga no necesariamente quieren ir a un estado. No, pero tú me estás, es lo que tú me estás preguntando. Pero yo le estoy preguntando. En mi caso, no. En mi caso, no. O sea, por favor, por ahí no pasa. Los demócratas cristianos, la CDU en Alemania, todavía capta gente que tiene una vinculación con valores, principios. No. Entonces eso no tiene nadie está diciendo pues que si gana PPC haya pues se pierda finalmente el Estado laico. Cuidado, a ver. Tranquilo, yo no te estoy diciendo eso. La pregunta tuya era por qué la gente cristiana está yendo para allá. Yo decía, no tiene nada que ver. Cristianos somos la mayoría de los peruanos y votamos de diferente manera. Valores, con algo ¿no? Que justamente representaba en su momento la democracia cristiana. Pero el tema concreto ahora es que yo sí creo que vamos a levantar. En los últimos 3 días hemos sido tendencia en las redes sociales. 3 días seguidos. Espérate, yo creo que esto es una cosa que va a comenzar a venir. Así que yo tengo toda la tranquilidad del mundo de seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es difundir el mensaje, que es un mensaje de centro, de sensatez, lejano a los extremos. El Perú no vota por extremos. Cuando el Perú se vaya acercando y comience a voltear, o sea, no es solamente el 30% de indecisos. Te acabo de decir que los estudios hablan del 42%. Así que hay dentro de esos que te pueden decir voto por fulano o por mengano, que es más por oídas que otras cosas, todavía no tienen el voto definido. Según los últimos estudios, son 42% que decide al final. Entonces, así que hay un universo muy grande todavía y no se aspira al 42% completo. Te acabo de decir que los márgenes son muy chiquititos. De ese 40, con un 7, 8%. Ya está. La dispersión del voto es gigantesca, infelizmente. O sea, eso no es una buena noticia. Para el Perú es una mala noticia. ¿Por qué las encuestas sí están mostrando, digamos, un acercamiento a posiciones extremas? Porque es lo que ocurre, porque comenzaron a aparecer unas posiciones extremas de izquierda, ¿no es cierto?, en donde hay que incluir a Johnny Lescano, que es una tromba que se ha ido tan a la izquierda que ha empujado a Verónica más allá todavía. Entonces está habiendo una disputa por el extremo izquierdo. Y entonces, como lógica reacción, uno busca una posición veía al otro lado. En la encuesta de CPI que la gente no lo reconoce como muy de izquierda todavía a Johnny Lescano. Yo creo que sí, porque no reconocen de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de izquierda, pues, ¿no es cierto? Pero no importa, es el modelo, es el estilo, es el decir, el Estado te lo va a arreglar todo, no te preocupes, vamos a castigar al rico y vamos a castigar a la riqueza y el Estado todo lo arregla.
que es el discurso de Johnny Lescano, que ha obligado a Verónica Mendoza a irse más allá todavía. Entonces, claro, aparece la contraparte en una situación lógica y natural y va a llegar el momento en que la gente va a buscar las opciones distintas, las opciones más bien de centro, que se alejan de los radicalismos, que se alejan de los extremos, que ha sido el discurso de siempre nuestro, en donde hay, confieso, otros candidatos que están tratando de ubicarse también ahora. ¿Quiénes, por ejemplo? George Forsyth es una posición de centro, César Acuña. Hay varios que están tratando de ubicarse en esa posición, ¿no? Ok. Ubicarse, o que lo están diciendo por lo menos, que lo verbalizan por lo menos, ¿no? Hernando de Soto, Guzmán, que los escucho diciendo lo mismo. Pero ok, es el momento en que la población va a buscar y va a buscar opciones más de centro, y ahí es en donde yo confío vamos a aparecer nosotros, porque tenemos una larga historia de lo que se necesita hoy. Hoy se necesita gente que sepa gobernar. Hoy se necesita gente que tenga buenos planes de gobierno. Gente sensata, no locuras. Quiero entrar al plan de gobierno, candidato, pero antes hay un tema fundamental también que lo hemos vivido en los últimos 5 años, ¿no? Dale. Y es esta polarización, esta pelea entre Ejecutivo y Congreso. Entonces, Terrible. si ha tenido el problema, y lo tiene todavía respecto de su bancada en el Congreso, si en el caso hipotético, eventualmente usted fuese elegido presidente, ¿cómo podría gobernarse una bancada? Entonces, esto me aprovecha también para que nos explique cuál es la situación de muchos candidatos al Congreso del Partido Popular Cristiano. A ver, nosotros hemos recibido una injusticia del jurado electoral gigantesca, la he manifestado en diferentes lugares. Nos inventaron una hora y nos limpiaron a todos los candidatos de Lima. Ojo, primera cuestión de Lima. En el resto del país tenemos magníficos candidatos que están corriendo todos. Nosotros reclamamos la justicia de nuestra causa en diferentes fueros. El Poder Judicial nos ha dado la razón. El Poder Judicial ha dado la orden, oiga, esto es una barbaridad, es un atropello gigantesco. Ni siquiera a los derechos del PPC, a los derechos del pueblo peruano de elegir libremente a los magníficos candidatos que estamos postulando. El jurado electoral especial, en un abierto desacato, mira, curioso, 2 votos contra 1. El voto que nos dio la razón es de la jueza de ese tribunal. Sí. Porque es jueza y sabe que no puede desacatar una orden del Poder Judicial. Pero bueno, ahora estamos ante el Jurado Nacional de Elecciones y espero con tranquilidad el fallo que espero salga esta semana. ¿Qué es lo que han argumentado para decir que es inejecutable? Pero dame un segundo. Por favor. Ya, ok, te respondo eso para decirte lo último que te quería decir. Argumenta que es inejecutable por el plazo. Mira, ellos fueron notificados el día 5 de marzo. No quiero entrar en tanto detalle porque me dicen que es aburrido el tema, pero el 5 de marzo. El 12 era en teoría la fecha tope para poder hacer toda la ejecución. Ok. Ok, sacaron su resolución el 13. O sea, han recibido la resolución, la han guardado en una carpeta y la han dejado que enfríe. Cuando, 13, y ahí sacan la resolución. A ver, teníamos plazo hasta el 12, qué pena se pasó la fecha. En verdad estamos siendo muy maltratados por el jurado una y otra vez. Y permíteme una cuestión final. Después del día 13, me parece que un par de días después, el Jurado Nacional de Elecciones, dándose cuenta de un error que se lo venimos diciendo hace 70 días, hemos perdido campaña durante 2 meses, porque ya nos hicieron el daño, ha repuesto en competencia a Lucía Ledesma y a David Vera, en razón de que son los candidatos a la vicepresidencia, que claro, porque el argumento de ellos es, como no presentaron el documento, no pueden ser candidatos al Congreso. Y en ese momento le dijimos, oiga, para ser vicepresidente se han presentado los documentos. ¿Cómo puedes decir, tú los has mirado, los has calificado y los has aceptado? ¿Cómo puedes decir esto? 60 días después nos han dado la razón y han vuelto a la competencia. Ese retorno a la competencia de ellos desbarata el último argumento del jurado, que dice que ya no hay plazo, que es inejecutable. Acaban de devolver a 2. Si devuelves a 2, devuelves a 30. Pero entonces, ¿cuándo finalmente se va a definir esto y podría nuevamente volver a la carrera? Yo espero que mañana. O sea, Cristian, te repito, de esto somos víctimas, pero permanentemente. Ok, pero usted no va un poco más allá. Son solamente víctimas de una negligencia, de una incapacidad. Pero sin ninguna, no sé de qué, es que no tengo ningún argumento para decir por qué. Te puedo enumerar los hechos, no las causas. Los hechos son los que te he narrado, tal cual. ¿Cuáles serán las causas? Averiguaremos, porque todo se sabe. Pero en este momento esos son los hechos. La buena noticia en todo caso, la buena noticia, Cristian, es que nuestros candidatos ya están. O sea, al estar David y al estar Lucía, ya hay candidatos al Congreso en Lima. Y eso es suficiente para mí. Porque tenemos a 2 candidatos que son magníficos representantes del sector profesional peruano. Los que tienen que estar en el Congreso. Gente que de verdad, gente de alto nivel, que han sido, en el caso de Lucía, decana del Colegio de Arquitectos, en el caso de David, el presidente de los decanos del Perú. Es decir, gente de alto nivel que ha estado en el Acuerdo Nacional, que van a prestigiar el Congreso. Esos son los candidatos del PPC y ya están en competencia. Pero, claro, me llama la atención porque he visto también otros candidatos, es cierto, ¿no? Más radicales, cuando estuvieron a punto de quedar fuera, inmediatamente no gritaron foul, gritaron ¿no? Falta de juego limpio, denuncias, corrupción. Usted no llega a ese extremo, pero le queda claro que ha habido una injusticia, queda claro que hay una cosa. Pero nada más. A ver, es que no tengo la razón. O sea, no tengo la explicación.
O sea, conozco los hechos. Es increíble. La resolución es increíble. Ahora yo espero que me den la razón. Ahora, cuando me den la razón, mañana o pasado mañana, ya me habrán causado el daño de 60 días sin No, pero campaña. si ya se lo hicieron, así le den la razón, candidato. Ya me hicieron el daño, pero O por eso sea, te la repito. gente cree que PPC no tiene bancada, Bueno, no tiene candidatos al Congreso. pero es lo que vengo a decir ahora. Sí tiene, ya tiene. Yo estaba en provincia cuando ocurrió esto y tuve que venir a Lima. Me inclinaron la cancha. Han sido 60 días que he estado peleando sin candidatos a Lima. Ok, ahora vuelven mis candidatos a Lima, ya volvieron. Así que yo con toda tranquilidad, mañana pasado debo estar reanudando mi gira por el país, dejándole a los candidatos a Lima ¿Qué el ofrece trabajo de la Alberto capital. Bengolea, el PPC, ¿no? y su posible bancada en planes de gobierno, en propuestas, justamente para ver si es que no ese positivismo finalmente se materializa en las elecciones del 11 de abril? Quería empezar con el tema de salud, que obviamente es lo más importante, pero veo que hay muchos candidatos que hablan de otras cosas como cambios de constitución, etcétera, cuando estamos en plena pandemia y los números de fallecidos siguen subiendo. ¿Qué propone en salud, sobre todo en esta coyuntura, en este contexto de pandemia, candidato? Habrá que saber si para el 28 de julio Sagasti habrá cumplido con su promesa de tener las vacunas al menos compradas o no. ¿Usted cree que la va a cumplir? A la luz de la incompetencia que han mostrado, creo que no. Ok. Pero digamos, yo espero que sí. Una primera cosa que me lastima hablando de estas cosas, Cristian, es que yo esperaría despolitizar el tema, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte de peruanos. Entonces, lo único que yo reclamo es competencia. Cuando fue el problema del oxígeno, para ponerte un ejemplo, hace ya, ¿cuánto fue esto? Hace bastantes semanas, yo estaba en Arequipa y me llaman y me dicen, Alberto, en el Loaiza era un viernes, en el Loaiza no hay oxígeno hasta el lunes. ¿Sabes lo que eso significaba, no es cierto? O sea, ¿cuántos peruanos van a morir? Sí. Yo puse un Twitter muy duro, me rompieron el alma. Puse un segundo diciendo, oiga... ¿Quién le rompió el alma, candidato? Yo supongo que gente gobernista, mucha gente del ministerio y mucha gente... Entonces puse un segundo que todavía dije, oiga, si no han sido capaces de traer oxígeno en todo este tiempo, porque ¿cuál era mi crítica? Era, en la primera ola murieron un montón de peruanos por falta de oxígeno, murieron un montón de chilenos por falta de oxígeno, ¿se entiende? En la segunda ola los chilenos tenían oxígeno, nosotros no. Entonces, eso ya no se entiende. Y aunque hay incompetencia del gobierno de Vizcarra, también la había del actual gobierno, porque ya tenía 60 días en el poder y cuando llegaron al poder tenían que haber pensado y tenían que haber dicho, a ver, el señor Sagasti, ¿por qué estoy de presidente? Porque la gente salió a las calles, por las marchas, va a haber contagio, ¿no? O sea, ha habido cachete con cachete. Entonces, digamos, ya no cabe entonces que fue el gobierno anterior. Este gobierno también se ha mostrado ineficiente e incapaz. En ese tema del oxígeno, sin duda. Al día siguiente que llegaron al poder tenían que haber dicho, oye, la gente ha estado en las calles, va a haber contagio, va a haber segunda ola. Y tenían tiempo suficiente para cargarse de oxígeno, como lo hizo Chile. Se van los vizcarristas y se va Sagasti el 28 de julio y sienta Alberto Bengolea, ¿qué propone? ¿El problema cuál fue? El problema es que después se dijo, y con esto termino la historia para que me entiendas la molestia, oiga, si no hemos podido hacerlo, vamos a las mineras pueden proveer de oxígeno. Me dijeron de todo. 3 semanas después, el ministro anunciaba un acuerdo con la Southern. 3 semanas después, anunciaba la planta de Buenaventura que había sido cedida y que yo había dicho hacía 3 semanas que estaba en Ollón esperando que la trasladen, nada más. O sea, esa incompetencia no se puede permitir. Por tanto, llegado al gobierno, hay 2 posibilidades, o hay las vacunas o no hay las vacunas. Si no hay las vacunas, todo lo demás queda de lado, Cristian, hay que ir a traerlas, de inmediato. Y para eso, lo que tenemos que hacer es lo que ahora se discute tanto. Dejemos la ideología a un costado. Necesitamos ir a traerlas con todo lo que se tenga. Es decir, gobierno... La discusión no puede ser que solamente compre el gobierno. Antes de ir, ¿quiénes comprarían? ¿Qué vacunas? ¿Cuáles? Perdóname, a estas alturas todas. A estas alturas todas. O sea, quiero que entiendas una cosa, Cristian. Si estuviéramos un año atrás, correcto, vamos a ponernos exquisitos, vamos a discutir el precio, vamos a ver cuál es buena y cuál no es buena. Hoy, varios miles de muertos después y más que se vienen, no estamos para exquisiteces, ni exquisiteces de calidad, estamos para comprar lo que tengamos y ya, y traerlas y tenerlas acá decidimos. Yo me temo que en parte cuando se habla de esta discusión de que los privados no participen, es porque seguramente un privado comprando sería mucho más eficiente que el Estado. Y lo que no se quiere es descubrir la incapacidad estatal. Yo quiero entrar a ese tema, porque efectivamente un punto que habíamos destacado en su plan era a favor que gobiernos regionales, como los privados, deban poder adquirir vacunas bajo la supervisión de el MINSA. De acuerdo. ¿A partir de cuándo y cómo sería? No es una realidad que hay algunos o muchos de los laboratorios que han desarrollado sus vacunas, no se la venden todavía al sector privado, sino al Estado. Es absolutamente cierto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿En qué momento entra el privado? Vuelvo otra vez a decirte, estamos hablando del 28 de julio. Falta abril, mayo, o sea, falta como 4 meses. La realidad en 4 meses será totalmente distinta. Mientras nosotros estamos planteándole barreras al privado, en Colombia terminaban de aprobar una ley precisamente abriéndole las puertas al privado para que participe. En Chile también.
Para comprar ahorita, no señor. Para que cuando se produzca la oportunidad, sales corriendo y compites y que no nos pase a nivel privado lo que nos pasó a nivel Estado. Nosotros todos nos hemos lamentado cuando nos enteramos que Chile tenía no sé cuántas vacunas, Colombia tenía y el Perú no compró ni una. Nos va a volver a pasar solo que a nivel privado ahora. Y, va a ser más ¿Y el tema lamentable. del vacunagate cree que solamente ha sido negligencia o probable corrupción? No, ahí ha habido mala leche de todas maneras. ¿Mala leche de quiénes? A ver, para comenzar, me estás hablando de las vacunas de la gente que se vacunó. Claro, O sea, la por el amor de vacuna, Dios, pero justamente eso es. el hecho de pensar por qué se habría privilegiado a la vacuna de Sinopharm, que ha sido un ensayo, conociendo a quiénes se benefició, y el hecho de que se haya dejado de lado a Pfizer Yo creo- y que recién ahora estén buscando adquirir otras. Yo creo que tú me conoces de hace mucho tiempo y tal como acabo de contestarte el tema del del Jurado Nacional de Elecciones, te contestaré esto, que se investigue. No soy quien en este momento para hacer acusaciones sin base. Simplemente digo que la cosa es extraña, que la cosa es rara y que el hecho de haberse vacunado es una traición al Perú espantosa, ¿no? Déjeme hacerle la pregunta entonces, porque si usted me dice que uno de sus planteamientos para mejorar el tema de la pandemia es que cuando se pueda comprar por Todos. privados puedan comprar, ¿cuáles van a ser sus otras medidas hasta que eso ocurra? Algo más tendrá pero por para supuesto, enfrentar a la pandemia, Pero por candidato. supuesto, a ver, la misma medida para las vacunas es para el oxígeno, exactamente igual. En tanto no tengamos vacunas, necesitamos oxígeno. Pero lo más interesante es, ya hablando del plan de salud, al margen de pandemia, pero también con pandemia, es que tenemos que adelantar el tema de salud a la primera línea de combate. Cristian, en el Perú hemos tenido hace años una pésima estrategia de salud porque es una estrategia hospitalaria. Y en la pandemia esto quedó clarísimo que era un desastre, ¿no? Es decir, se abren las puertas al hospital. O sea, olvídate de la pandemia un ratito. Si tienes algún problema de salud, ¿qué se hace normalmente en el Perú? Llamas por teléfono, haces una larga cola para sacar una cita que te la van a dar dentro de muchos días, en un hospital en donde te va a tener un médico que no te vio nunca, que no lo conoces, que no te conoce. Por eso es tan malo el servicio de salud. Hay que adelantar el servicio. Hay que hacer fuertes las postas médicas, la cercanía del médico, de un buen médico. O sea, no las postas que tenemos ahora. Yo estoy pensando en un sistema de postas, porque además es más barato, es más rápido y es más eficiente, de un sistema de postas que estén equipadas, que tengan equipos, que tengan medicina, que tengan un buen médico. Al buen médico hay que contratarlo no para el hospital, para la posta. Porque allí se da la pelea por la salud peruana. Porque allí se logran tres cosas que son fundamentales. Se educa, se previene y se cura rápido. Pero ahí no hay grandes obras, pues no hay grandes No, obras pues, de infraestructura, claro. no hay hospitales que inaugurar por y eso- no hay platita que repartir entre la corrupción que existe en nuestro Estado. Pues es lo que te estoy diciendo. Es más rápido, es más eficiente, ¿no? Y hay mucho menos O corrupción. sea, PPC, de ser eventualmente gobierno, no iría en la construcción de grandes hospitales por muchos candidatos anunciados, No, sino en fortalecer el primer Pero nivel. acuérdate cuando estalló la pandemia, ¿cuál fue la primera respuesta de Vizcarra? Que iba a construir hospitales. Este señor sabe de lo que está hablando. O sea, se está muriendo gente ahorita y más bien cerró postas médicas. Que eso fue la tragedia mayor. No, la estrategia tiene que ser al revés. Y esto no quiere decir que no se construyan los hospitales que hay que construir. Pero con el rigor que tiene que hacerse, con la supervisión que tiene que hacerse, con el control que tiene que hacerse, y eso demora años. Eso no es una cosa rápida. Lo que tenemos que hacer con toda rapidez es implementar esa primera barrera. Postas médicas para hacer esa trilogía de la salud, que es la educación cercana, la prevención. Cuando un médico de la posta se da cuenta que un niño tiene un brote de sarampión, al toque evita que los demás se contagien, pues los contagia, los separa, los cuida. Ok. Y hasta la pandemia, para curarte rápido y evitar que llegues a morir al hospital porque ya no tienes A oxígeno. mí todo lo que el candidato anuncie, que no significa grande inversión de infraestructura, que es donde le encanta justamente a los coimeros, siempre es un tema interesante. Pero ojo, ayer también una columna en el diario La República, o creo que hoy día, de Yanis Seyfried, si no me equivoco, decía que casi todos los partidos políticos coinciden en el tema de darle prioridad. Ojalá finalmente para los que son para el que sea eventualmente elegido no quede únicamente una promesa de campaña y vaya nuevamente al despilfarro en hospitales. Con una diferencia. ¿Cuál? Mira, por favor, nuestros planes de gobierno. El PPC no es una anécdota. O sea, nosotros no somos, yo no soy el candidato, otros candidatos, ya sabes tú quiénes, que compran un vientre de alquiler, juntan 4 amigos, hacen rapidito un plan de gobierno y se presentan. No. Nosotros tenemos planes de gobierno desde hace mucho tiempo, permanentemente. 50 años trabajándolos. Alberto Bengolea, reactivación económica. ¿Cómo plantea reactivar la economía? Salud y economía. Hay 3 temas que queremos atacar en ese tema, en esa situación que son fundamentales. El primero, no podemos permitir de ninguna manera que las MIPYMES y los trabajadores independientes quiebren. Estoy pensando en la bodega, estoy pensando en la peluquería, en el restaurante, estoy pensando en el trabajador independiente, el abogado que alquila un local, que le paga un asistente, el ingeniero. El problema es que si esos quiebran, dejan de dar trabajo a las personas que le dan trabajo. Es un porcentaje altísimo, cerca del 60% de trabajadores que dependen de las MIPYMES y de los trabajadores independientes. Esos no pueden quebrar.
Primera medida para ellos. El gobierno, después que yo he estado fastidiando un mes, ha dado una medida para ablandar un poco los créditos para los pocos que alcanzaron el primer reactiva. No hay que ablandarlo un poco, hay que ser radical en eso. Si los han cerrado 2 veces y ahora se advierte una tercera, ¿cómo te van a pagar? En junio tienen que pagar la primera cuota. Lo que van a hacer es quebrar. Y no podemos permitir que quiebren porque esa cadena se rompe. Y no solamente tenemos que patear ese primer pago, sino que además tenemos que asistir... Ok, ¿cómo financia eso, candidato? Que suena interesante, pero ¿cómo financia ese tiempo extra? Si tú te acuerdas, esa es una cosa que está siendo respaldada por el gobierno. O sea, al final vamos a perder de todas maneras si no le das aire para pagar. Necesitas que te paguen. Ese es dinero perdido si no logramos con inteligencia darle ese aire para que pueda sobrevivir. Pero además, no solamente... O sea, mejor darle un plazo mayor a finalmente... A que te paguen, a que te hagan perro muerto. Ok. Ok, así que en eso hay que ser absolutamente claros. Ok, me habló entonces. ¿Qué más en reactivación económica? Pymes. Ok, ya. Lo primero es eso, me parece súper importante. Pero lo segundo es, hay que destrabar proyectos. Cristian, a cualquier lugar del Perú que tú vayas, te encuentras con un proyecto trabado. Por diferentes razones, ¿no? Por incompetencia del gobierno nacional, local, regional, porque hay una protesta social, porque la gente no quiere, porque hay una investigación. Sí. Yo me la quiero pasar destrabando proyectos. ¿Cómo? Eso quiero que sea mi chamba. ¿Cómo se destraban proyectos? Te pongo un solo ejemplo. El 28 de julio, dentro de los proyectos de ley que voy a presentar, uno de ellos va a ser precisamente por los proyectos trabados por Contraloría. Y no es culpa de Contraloría, no me malentiendas. Te explico. Déjame, por favor, ir a la pausa y explíqueme, por favor. Me ha llamado la atención cómo destrabar proyectos. Uno de los, los temas serían esos proyectos trabados por informes de la Contraloría. Venimos con eso tras la pausa. Bien, seguimos conversando con el candidato Alberto Bengolea del PPC. Estábamos en reactivación económica, candidato. Hablábamos de la posibilidad de reactivar o destrabar proyectos. Te pongo un solo ejemplo porque sé que el tiempo nos gana. Hay cerca de 900 proyectos paralizados por investigaciones de Contraloría General de la República. Eso se arregla con una ley nada más. O sea, tú lo que necesitas es marcar la posibilidad de que producida la investigación continúe en cuerdas separadas la investigación y la obra por otro lado. Okay. Porque que se paralice toda la obra, está muy bien que te investiguen, pero no tienes por qué dejar de trabajo a 100, 200 personas. No solamente no se hace la obra, sino que se queda sin chamba un montón de gente. Y ahora necesitamos que eso sucede, ¿Okay? Eso se cambia. Entonces, con un proyecto de ley. Que el 28 lo presento. Okay. Entonces, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es la generación o la consecución de capitales. Hay que traer capitales. Muy lejos de lo que dice Lescano, de lo que dice Mendoza, de que tenemos que clavarle un impuesto a la sobreganancia. Oiga, por favor, necesitamos que vengan los capitales para generar trabajo y darle trabajo bueno a los peruanos. Hemos identificado 6 sectores en donde queremos lograr inversión importante. Minería y agroexportación, que han sido los pilares de la economía peruana en los últimos años, ¿no es cierto? Pero además, con leyes similares a la agroexportación para convocar capitales en el sector forestal, en el sector acuícola, en el turístico y en el de construcción, sobre todo construcción de vivienda social. Hemos proyectado 100.000 viviendas el primer año, más que por la vivienda, que es importante, porque genera 500.000 de puestos de trabajo. Si generamos trabajo, esto lo reactivamos. Pero digamos, la obra no debería... O sea, digamos, el fin no es generar trabajo per se. O sea, tiene que haber una obra y si es que genera trabajo en el camino también. No, en este caso, a ver, claro que sí tiene que haber una obra, estamos de acuerdo, porque Cristian. Si no, lo ponemos a trabajar a todos, pero que limpien carreteras. Que rompan pistas y la vuelvan a construir. En este momento, para salir adelante, necesitamos que la gente trabaje. ¿Sí? Si la gente no trabaja, no lo logramos. Entonces tenemos que generar trabajo por todos lados. Okay. Pero de nada vale que te genere trabajo y que tengas platita en el bolsillo. De nada vale que te vacunes y que tengas salud si en la esquina te van a matar por el celular. Ayer nada más han matado otra vez a una persona por el celular. Seguridad. En San Martín. En San Martín acaban de matar a una persona por el celular. ¿Cómo se soluciona la inseguridad ciudadana? Varias cosas y sé que el tiempo me gana, así que correré. Primero, prevención. Yo no quiero castigar delincuentes, quiero que no haya delincuentes. En el Perú hay que hacer trabajo de prevención, no se hace nunca. Cuando yo fui congresista, se creó el CONAPOC, una ley mía, el Consejo Nacional de Política Criminal, que ha entregado un montón de datos de cosas que tenemos que hacer y no se hacen. Así que hay que comenzar a hacer mucho trabajo de prevención. Segundo, hay que empoderar a la policía. Esta majadería, ¿no es cierto?, de terminar de lastimar a la policía, ¿quién te cuida después? Si lo único que haces es desprestigiarla, someterla y chancarla. Primero, el policía no puede salir a la calle si no tiene 3 años completos de estudio. No como ahora que los aceleran y los botan a la calle a los 2 años. O sea, no puede ser. 3 años completos de estudio. 1. 2. Reingeniería policial para poder tener más policías en las calles. El tiempo me gana, pero tenemos todo un plan que hemos desarrollado muchísimas veces. 3. Hay que cerrar los mercados de cosas robadas. Todos sabemos dónde están esos mercados. Hay que cerrarlos y punto. Los reducidores. Un observatorio de resoluciones judiciales y fiscales para ver quién suelta los choros. Y por último, yo soy penalista. Tú sabes que yo tengo una maestría en Derecho Penal en la Católica, así que lo que voy a decir va a lastimar a mis colegas. Pero no es verdad que la pena resocializa, pues en el Perú no es verdad. Ahora, yo creo que sí podemos hacer que resocialice
a los delincuentes primarios, a los que comienzan. Ya, pero si no resocializa, porque es una realidad ¿a dónde nos lleva? Es lo que te estoy tratando de decir. Sí podemos hacer que resocialice a los primarios si cambiamos el chip. Al primario hay que castigarlo con el mayor rigor, de manera que, como decían las abuelas, de chiquitito nomás se le corta en la primera. Si a él, y yo he hablado como un símbolo, es un símbolo, por Dios, yo he dicho Chayapalca, he dicho Cochamarca, prisiones que de verdad te quiten las ganas, que de verdad supongan un golpe tan duro que no vuelvas a delinquir. En lugar de hacer lo que ocurre hoy, que te pongo al lado de un delincuente más avesado y eso es una universidad, sale peor todavía. Correcto. Así que seguridad ciudadana para mí es la principal chamba para salir adelante. Cortitas, porque ha hablado de proyectos, pero por ejemplo, ¿cómo sacaría adelante Tía María? ¿La sacaría? Sí. Sí la sacaría. Sí, ahora, no es tan rápido como el tema anterior que te dije, con un proyecto lo arreglamos. Claro, porque lo más difícil es justamente el que tiene conflictos sociales, de eso no me había hablado, pero usted está convencido y haría el esfuerzo por hacerlo. No tenemos tiempo, pero claro que sí, porque en Tía María lo que ha habido es un constante desinformación de la población, constante discurso de fuerzas de izquierda, inclusive foráneas, para tumbarse proyectos mineros una y otra vez. Tía María cumple los estándares internacionales y los nacionales. Correcto. Y generaría, si se destraba Tía María, al día siguiente hay 9.000 puestos de trabajo para los arequipeños. Un sí o no, me tengo que ir a la pausa. O le sobra el trabajo a los arequipeños. Me tengo que ir a la pausa, candidato, un sí o no. ¿BCR mantendría a Julio Velarde o lo cambiaría? Sí, me encantaría. Bueno, depende de Julio, pero a mí me encantaría. Me parece que es uno de los héroes civiles que tiene el Perú. Una última pausa, candidato, regresamos con un mensaje final. Va a tener un minuto para ello. Venimos. Muchas gracias. Candidato. Una idea que quedó picando. La minería y la agricultura milenariamente han convivido en el Perú. Son dos actividades milenarias en el Perú. Sí pueden convivir. En Arequipa, Cerro Verde es un ejemplo. Ahí está el valle maravilloso arequipeño, al costado de Cerro Verde, todo está junto. Así que no hay problema, sí se puede. Y el responsable de que no haya contaminación minera es el presidente de la República, es el gobierno. Él es el que tiene que controlar que no haya contaminación. Con eso cierro el tema y por eso es que yo digo, los proyectos que cumplen tienen que ir. Tienen que ir. Minuto final, candidato. Le agradezco muchísimo. A ver, se nos vienen unas elecciones en donde tenemos que votar distinto. O sea, tenemos que votar pensando en varias cosas. Primero, algunos tips rapidito. Cuando veas mucha publicidad en la calle, no votes por ellos. Hay plata invertida. El que invierte plata quiere plata de vuelta. Es una cosa elemental, no votes por ellos. Al que escuches que te diga todo lo que quieres escuchar, no votes por él, te está mintiendo. Está dispuesto a decirte lo que quieras y te va a mentir. Si te miente ahora, te va a mentir después. Cuando vayas a votar, vota por alguien al quien tú hayas escuchado y que después de escucharlo te haya convencido. Y no te dejes cambiar el voto, porque ahora van a venir con encuestas, titulares, periodistas. No te dejes cambiar el voto. Tú en tu convicción, tú sabes quién te dice la verdad, en tu corazón, tú solo. Sabes quién te dice la verdad, míralo. Y una vez que sepas quién te dice la verdad, escucha lo que dicen y que te convenza y vota con convicción. Y dile a los demás que vas a votar por convicción. El voto se gana cuando votas por aquel en el que tú crees, no por el que te dicen los demás. Gracias, candidato. Gracias. Alberto Bengolea del PPC. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Gracias.